Dale, aquí Nacho. en la olla popular. Recién comenzaron con las palabras de apertura. Va a venir más gente y atención porque esto es en el centro de La Plata, justo al frente de la gobernación, en reclamo, por supuesto, a mejores salarios docentes para todos los maestros de la provincia. Muchas gracias, Nacho. Vamos a meternos en un tema económico que conmovió en las últimas horas porque involucró a un deportista muy reconocido, el Tati Filan, Santiago Filan, ex capitán de los Pumas, ex técnico de los Pumas, un gran ala, un tacleador memorable, gran jugador, que además es empresario. Y tenía una empresa textil, se llamaba Wilder Sociedad Anónima, que fabricaba ropa para casas de deportes conocidas, Adidas, Puma, New Balance. Decide, por la situación económica, que tiene que cerrar. Tiene dos plantas, una en Las Flores y otra en General Pacheco, 120 empleados, se conmueve en la despedida, llora, dice, soy un fracaso, 50 años tirados a la basura, él tiene mi edad, y dice, el lunes no vengan a trabajar. Sí, tenemos la placa para ver parte de la... Esto es lo que dice, claro, y entonces empieza a hablar y dice, bueno, lamentablemente este modelo nos está de algún modo perjudicando, ahí tenemos, solo les pido que piensen la próxima vez que votan, porque la vida es política. Esto dice Filan, les dice a sus empleados, que tratan incluso de consolarlo. Muy interesante esto que pasó, porque explica de algún modo, primero, el cambio de régimen económico, el cambio de modelo que hace que empresas que hasta ayer eran viables, dejen de serlo por una cuestión también económica, que es la apertura, porque claro, ahora las grandes marcas probablemente importan a un precio más bajo que también trasladan a los consumidores. Incluso él dice en ese audio que trató de reinventarse, de ver si podía... Fabricando ropa de trabajo, exactamente. Para empresas mineras, por ejemplo, que es un sector en auge actualmente. Claro, digo porque funcionó. es muy importante ponerse en la cabeza del empresario. No es fácil hoy dar trabajo. 120 personas. Y obviamente tenés las dos cuestiones en pugna, porque también el consumidor necesita pagar menos, necesita no tener inflación. Bueno, todo esto es lo que vamos a hablar con Camilo Tiscornia, que es además de economista, alguien que sigue muy de cerca el sector industrial. Camilo, gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, viste más o menos planteada la situación, no sé si estás al tanto de esta empresa, pero hay muchas, sobre todo textiles. ¿Cómo estás viendo este panorama? Sí, yo creo que me ataría a lo que vos decías recién, ¿no? Hay un cambio muy importante en el régimen de política económica y evidentemente hay empresas, no conozco los detalles concretos de la empresa esta, pero hay varias empresas obviamente que tienen problemas para funcionar en este contexto, obviamente que requiere una adaptación muy importante, que no es sencilla y lamentablemente algunas empresas evidentemente no lo pueden llevar adelante fácilmente. En otros sectores sabemos que hay mejores perspectivas, incluso hay una disparidad regional bastante importante que aparece en todos los indicadores, pero lo cierto es que también me agarro un poco de lo que decías vos, ¿no? Decías, bueno, empresas que hasta ayer funcionaban, hoy no funcionan. Ese ayer es un ayer complicado, ¿no? Porque si uno se retrotrae al gobierno previo, la realidad es que había una cantidad de distorsiones a nivel del funcionamiento de la economía en el cual realmente si ese es el contexto necesario para que ciertas empresas funcionen, y es un contexto muy complicado porque realmente es un contexto absolutamente insostenible. Entonces, ahora, para explicarlo gráficamente, digamos, si empezamos a repartir plata para todo el mundo, como es lo que pasó con la emisión monetaria, todos tenemos la sensación de que podemos comprar y el consumo tiene un momento de auge. Seguramente se vende más cuando sobra la plata. El tema es que la moneda vale cada vez menos y la gente termina ganando cada vez menos, que es el final del proceso, que es un poco la Argentina histórica, ¿no? Camilo, corregime si estoy diciendo mal. Sí, y no es solamente la emisión monetaria. Yo creo que después tenés que considerar toda la cantidad de problemas que van surgiendo y medidas que fue tomando el gobierno justamente para contener los problemas que trae esa emisión monetaria descontrolada. La búsqueda, por ejemplo, de tasas de interés, que este es otro tema que también está muy en boga en este momento. Tasas de interés también que iban perdiendo todo el tiempo respecto de la inflación, que, como también lo planteabas vos, es como que tiene dos aristas. Desde el punto de vista del consumidor, una sensación en aquel momento de que
vos tomabas un crédito y a medida que iban avanzando las cuotas, después terminabas pagando el producto, la cuota del producto muy barato. Entonces, también hay un incentivo, te diría, exagerado al consumo. Al mismo tiempo, eso te llevaba a una cantidad enorme de restricciones porque no te alcanzaban los dólares. Tenías una brecha en donde el tipo de cambio en los mercados más libres era el triple que en el mercado oficial, racionamiento. Entonces, digo, es un contexto muy particular el que había en aquel entonces. Entonces, no es un contexto en el que uno pueda decir, este es el contexto para que una empresa sobreviva. Obviamente que el actual tiene características muy desafiantes, pero aquel contexto era absolutamente artificial y se probó, como tantas veces que pasó eso, absolutamente insostenible. Camilo, en estas declaraciones que este empresario hacía, pero que también se escuchan otros empresarios, ¿cuánta capacidad de reinvención tienen ciertas industrias que hoy forman parte del cordón industrial, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires? ¿Se pueden reinventar empresas que están ahí en ese territorio con 120, por ejemplo, en este caso, personas que quedan despedidas? ¿Cuánto tiempo de reinvención tienen, no? Mira, yo te voy a dar un dato que es más macroeconómico. Obviamente que a ver, yo no me voy a meter a analizar el caso particular de esta empresa ni de las personas afectadas, porque aparte es dramática la situación individual. Yo te puedo hablar como analista de algo que ocurre a nivel general. Cuando vos tomás algunos datos de la economía argentina que hacen el tema del empleo, algunos son muy llamativos. Si vos tomás el PBI, que es lo que produce el país, y lo dividís por la cantidad de personas que trabajan, como para ver en promedio cuánto produce un argentino, hace años que eso cae. Es decir, cada persona que hay empleada en la Argentina produce cada vez menos. Eso es lo que te está hablando, insisto, desde un punto de vista macroeconómico, pero que tiene un impacto concreto en un montón de personas y empresas en concreto, que es una cosa absolutamente ineficiente y artificial. Es imposible pensar que vos vas a ocupar cada vez más gente para producir lo mismo o menos, que era el caso de la Argentina. Entonces, tarde o temprano este sinceramiento se iba a producir. Lo que pasa es que es un tema muy complejo de encarar, que lleva tiempo, y no necesariamente, lamentablemente, creo que todas las empresas puedan reconvertirse y seguir adelante. Lo estamos viendo en el caso particular de esta empresa, que el hombre ha hecho todo lo posible y no le encontró la vuelta. En otros casos se podrá encontrar, y en otros casos habrá que pensar en otras actividades. De hecho, también sabrás que esto es un problema en el mundo, en donde la manufactura en particular, que es algo a lo que la Argentina durante muchas décadas le apostó como sector para generar empleo, es un sector que está cada vez más automatizado a nivel internacional, hace mucho tiempo. Con lo cual, la salida para el empleo está más en otras actividades, tal vez más relacionadas con los servicios que en la manufactura. Con lo cual, es un problema que no está solamente en la Argentina, pero que la política económica actual lo trajo al centro de la escena, y por supuesto que es un gran desafío. Camilo, y acá la pregunta es, los sectores que tienen futuro, ¿cuándo empiezan a traccionar de un modo más vigoroso, ¿no? El comercio, la construcción, los servicios. Yo creo que de todos estos sectores que estás nombrando vos, me parece que un sector crítico por el volumen de mano de obra que involucra es la construcción. Es un sector que está muy castigado porque parte del ajuste que tuvo que hacer el gobierno para equilibrar las cuentas públicas fue reducir muchísimo la obra pública. Y la obra privada está traccionando, pero ese proceso es lento. Yo creo que ahí el empeño que está poniendo el gobierno, creo yo, en tratar de recomponer el crédito de largo plazo, estas ideas que se están hablando tal vez de que el FGS pueda aportar algo en ese sentido, me parece que puede ser muy importante en esa dimensión. Hay otros sectores que son los que hoy en día uno ve en el PBI que están creciendo mucho, que efectivamente de modo directo e inmediato tal vez no tengan un impacto en empleo tan fuerte, pero yo creo que con el correr del tiempo lo van a ir teniendo a través de industrias relacionadas. Obviamente que eso también implica una realocación de recursos hacia cosas que sean relevantes para esos sectores, pero de vuelta, son procesos que llevan tiempo y la transición es muy compleja. Ahora, me parece a mí que la vuelta atrás a volver al esquema anterior con esa cantidad enorme de trabas, porque está esta situación, yo creo que no es el camino. Obviamente que el gobierno va a tener que tratar de afinar lo mejor posible las herramientas de política económica con las que cuenta para tratar de acotar los impactos de transición, pero yo creo que el camino es para adelante, no es para atrás. Gracias, Camilo, un abrazo. Salud. ¿Hacemos tanda? Vamos y venimos. Dale. La Nación.